Shalom, continuamos con la aliyá número 5 del capítulo 7, versículo 1, y vamos a llegar al versículo 41. Desde el versículo 1 del capítulo 7 al versículo 41, también es largo. Nos disponemos a leer y lo hacemos. Sucedió en el día que acabó Moshe de erigir el Mishkan, que lo ungió y lo consagró en todos sus utensilios. También al Mizbeach con todos sus utensilios los ungió y los consagró. Acercaron los príncipes de Israel, jefes de sus casas paternas, que ellos son los príncipes de las tribus, y ellos estaban sobre los que fueron contados. Y trajeron sus ofrendas delante de Onai, 6 carros cubiertos y 12 vacunos, un carro por cada 2 príncipes y un toro por cada uno, y los acercaron delante del Mishkan. Habló Onai a Moshe diciendo: toma de ellos, que serán para hacer la abodá en el Ohel Moed, y los entregarás a los Leviim, a cada uno según su trabajo. Tomó Moshe los carros y los vacunos, los entregó a los Leviim. Los carros y 4 vacunos se entregó a los Bené Gershon de acuerdo con su trabajo. 4 carros y 8 vacunos se entregó a los Bené Merari de acuerdo con su trabajo, en manos de Itamar ben Aharón Jacoén. Pero los hijos de Kehat no entregó, porque el trabajo del Mishkan recaía sobre ellos, al hombro lo transportaban. Ofrendaron los príncipes para la inauguración del Mizbeach en el día en que fue ungido. Y acercaron los príncipes sus ofrendas delante del Mizbeach. Dijo Adonai a Moshe: un príncipe por cada día. Un príncipe por cada día acercará su ofrenda para la inauguración del Mizbeach. Fue el que acercó en el primer día su ofrenda al Nachshon ben Aminadab, Matot Yehudá. Su ofrenda fue una fuente de plata de 130, su peso un tazón de plata de 70 shekalim del Shekel Kodesh, los 2 llenos de sémola mezclado con aceite para minjá, una cuchara de 10 de oro llena de ketoret, un ternero hijo de vacuno, un carnero, un cordero de 1 año para olá, un chivo de los caprinos para hatat, y para Corban Shelamim 2 toros, 5 carneros, 5 chivos, 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Nachshon ben Aminadab. En el segundo día acercó Netanel ben Zuar, príncipe de Isahar. Acercó su ofrenda una fuente de plata de 130 shekalim su peso, un tazón de plata de 70 shekalim del Shekel Kodesh, los 2 llenos de sémola mezclado con aceite para minjá, una cuchara de 10 shekalim de oro su peso, llena de ketoret, un ternero hijo de vacuno, un cordero de holocausto para 1 año, un carnero de 1 año para holocausto, un chivo de los caprinos para Corban Hatat, y para Corban Shelamim 2 toros, 5 carneros, 5 chivos, 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Netanel ben Zuar. En el tercer día, Nasi ben Zebulun, Elihab ben Helón. Su ofrenda fue fuente de plata de 130 shekalim su peso, un tazón de plata de 70 shekalim del Shekel HaKodesh, los 2 llenos de sémola mezclado con aceite para minjá, una cuchara de 10 shekalim de oro su peso, llena de ketoret, un ternero hijo de vacuno, un carnero, un cordero de 1 año para holocausto, un chivo de los caprinos para Corban Hatat, y para Corban Shelamim 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de 1 año. Esta fue la ofrenda de Eliab ben Helón. En el cuarto día, Nasi ben Reuben, Elitzur ben Sedeur, su ofrenda una fuente de plata de 130 shekalim su peso, un tazón de plata de 70 shekalim del Shekel HaKodesh, los 2 llenos de sémola mezclado con aceite para minjá, una cuchara de 10 shekalim de oro, llena de ketoret, un ternero hijo de vacuno, un carnero, un cordero de 1 año para olá, un chivo de los caprinos Corban Hatat, para Corban Shelamim 2 toros, 5 carneros, 5 chivos, 5 corderos de 1 año. Esta es la ofrenda de Elitzur ben Sedeur. En el quinto día, el príncipe de los Bené Shimón, Shelumiel ben Zuri Sadai, su ofrenda una fuente de plata de 130 shekalim su peso, un tazón de plata de 70 shekalim, Shekel Kodesh, los 2 llenos de sémola mezclada con aceite para minjá, una cuchara de 10 shekalim de oro lleno de ketoret, un ternero hijo de vacuno, un carnero, un cordero de 1 año para olá, un chivo de los caprinos para Corban Hatat,
Y para Corban Shalamim 2 toros, 5 carneros, 5 chivos y 5 corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Shelumiel ben Tzurizadai. Con esto termina, y lo que está pasando en la quinta aliyá pues es la lista de los príncipes que van a hacer una ofrenda en el altar en el momento de la inauguración. Previamente ellos habían donado ciertas carretas y ciertas yuntas, las cuales fueron donadas y entregadas a las distintas casas de Leví, para que se ocuparan del transporte de las coberturas y de las estructuras. No le fue dado a los Kehatí, porque los Kehatí, ellos se hacían cargo de los utensilios de oro, y los utensilios de oro debían ser transportados sobre sus hombros. Bien, después se hace una lista completa de lo que ellos se entregan, cada uno de ellos, para ofrenda en el altar. Bien, continuaremos con esta lista en el momento que viene, más adelante, para la siguiente lectura de la Parashat Naso. Bueno, nos vemos en la próxima. Shalom.